¿Cómo van a decir? Haga un favor, ¿sí? Venga la amabilidad. Bueno, habíamos quedado bien en eso, ¿cierto? Habíamos hecho esa introducción con lo que íbamos a hablar hoy sobre el respecto del sigmoide. Le dimos las características, miramos los cambios que pueden haber. Sabemos que es cambiante nuestro sigmoide. Lo miraremos en el cadáver en 8 días, nada más adelante. Listo. Lo ubicamos también en su posición a nivel de hipogástrico. Entonces viene el problema. 1. Ubicación hipogástrica. Ahora, es un órgano móvil. Y dentro de su movilidad, pero también lo mismo. Está fijado, tiene una fijación, pero no todo lo que sea fijación significa inmovilidad. Él tiene un medio de fijación. Y desde que empezamos a hablar de peritoneo, empezamos a hablar de abdomen, mirábamos todas las características y toda la presentación del peritoneo. Habíamos hablado de mesocolon derecho, de mesocolon transverso, mesocolon izquierdo, y habíamos hablado de mesosigmoide. Sí, ese mesocolon sigmoide o mesosigmoide, como comúnmente se le conoce, pues lo voy a tomar como esa fijación que teníamos para el sigmoide. ¿Listo? Eso no tenía mayor problema. Ahora, ¿cuál es el problema entonces que tengo con este bendito sigmoide? El sigmoide y la manera en que el peritoneo lo abraza, en el peritoneo lo recubre, y como el peritoneo se proyecta desde la cavidad abdominal, desde la pared posterior del abdomen hacia él, tengo un problema. ¿Qué es eso? Y tengo un problema. ¿Qué es eso? Meteremos el dedito, buscaremos a ver si lo tenemos allá en los plastrones, en los cadáveres. Voy a revisar ese receso. Todos son fallas anatómicas. Y en este caso yo no quisiera tener esa falla anatómica, pero sin embargo se cree de la manera en que ese peritoneo se acercó, se unió o trató de recogerse para formar al mesosigmoide, tuvo un problema y fue que dejó un espacio. Y ese espacio, como tal, le voy a decir un receso intersigmoideo. Y creo que el problema con mi receso intersigmoideo lo puedo extrapolar a una historia que me contaron arriba en la flexura duodenojejunal. Problemas, las posibles herniaciones. El receso intersigmoideo es uno de los puntos anatómicos donde pueden originarse herniaciones internas. Y si voy a pensar en herniaciones, pues ¿quién se puede herniar ahí? El ilio. El ilio tiene una gran afinidad y le encanta, mejor dicho, es una de las grandes probabilidades que puede sufrir una herniación, y es que se puede a través del receso intersigmoideo buscar o posiblemente darse una herniación. Pero bueno, no todo es malo. ¿Para qué me sirve el receso intersigmoideo? Soy cirujano de abdomen, tengo un receso intersigmoideo, puede tener alguna funcionalidad para mí. ¿Qué le veo? Ureter izquierdo. Estoy viendo también el paso de vasos ciliacos primitivos y sus subsecuentes vasos ciliacos externos como un punto de localización de ellos. Entonces, vasos ciliacos primitivos izquierdos y ureter izquierdo. Bueno, un punto de localización, punto anatómico de referencia. Queda claro el concepto, ¿cierto? Listo. Busquemos las relaciones a este jovencito. Bueno, relaciones del sigmoide. Las que ya sabemos. Unas, masas delgadas, ilio, lo que tengo por delante, musculatura de la pared o lateral del abdomen, en interpuesto, el epiplón mayor, pero ya esa imagen ya la tenemos clara. Ahora, si me voy para acá y me proyecto hacia atrás, voy a tener relaciones con articulación sacroiliaca. Pero también sé que ahí a ese nivel, en esa articulación sacroiliaca, tengo a alguien que va transitando por ahí y que nació aquí, que fue protagonista de la pared posterior del abdomen, pero que ahora él va a estar el miembro inferior patrocánter menor. Ese punto de ese trecho superior de la pelvis y el nivel donde encuentro ese sigmoide originándose, distribuyéndose, coincide con dos músculos. Iliosoas, el iliosoas. Pero cuando pienso en iliosoas y pienso en esa región, hay más cosas que van transitando por ahí. Voy a pensar en paquetes vasculonerviosos y conductos que me están llevando orina hacia la vejiga urinaria. Ureter izquierdo, nervio génito femoral, los vasos, sean espermáticos o sean ováricos. ¿Qué más? Ahí cruzando. No hay más nadie. Sí.
No se me olvida algo, aunque no tengo la imagen aquí, pero no se les olvide algo. Justamente aquí en el promontorio, y una historia que traíamos, porque le da inervación, es plejo hipogástrico superior. El plejo hipogástrico superior le daba una inervación, al mesosigmoide. Le pusimos dos funcionalidades de ese plejo hipogástrico superior: inervación del mesosigmoide y en mujeres, inervación de útero. ¿Recuerdan? Sí. Entonces le voy a poner ese último, miren, aquí me lo está mostrando, esa huella del peritoneo, y si me paro ahí enfrente de ese promontorio, me voy acordando de un plejo hipogástrico superior. Pero hay más relaciones, ya no con vasos, nervios, sino con estructuras, porque él está en el hipogastrio. Y pensar en su ubicación en el hipogastrio, y si yo soy sigmoide, colosigmoide, y miro para atrás, ¿a quién tengo? Mi continuidad, porque después de sigmoide sigue el recto. Si yo soy sigmoide y miro para atrás, estoy viendo cómo voy a desaparecer como sigmoide, veo una unión o un ángulo recto sigmoideo, una relación del sigmoide hacia atrás es recto. Recto y ampolla rectal. Y si yo soy sigmoide y miro para abajo y para adelante, puedo encontrar dos relaciones diferentes si soy mujer o si soy hombre. Porque si soy mujer, voy a encontrar útero. Y si soy hombre, voy a encontrar vejiga urinaria. Y tengo el gran problema del sigmoide. Tengo una relación que eso es inolvidable. Anillo inguinal profundo izquierdo. O sea, que el sigmoide tiene altas probabilidades de ser uno de los protagonistas en los cuales, si la pared anterolateral del abdomen sufre algún tipo de trauma, llámese fascias transversales, puedo tener hernias del sigmoide. Y muy fáciles porque me ponen una relación con anillo inguinal profundo. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Serían hernias directas, ¿no? Hernias indirectas. Indirectas porque es que, bueno, se pueden dar de las dos, porque yo en mi ubicación, lo que pasa es que tengo una alta afinidad de que si el anillo inguinal profundo y las fascias transversales se rompe o sufre algún tipo de alteración, puedo tomar esa vía. Pero si tengo una herniación indirecta, la pelea puede ser entre o se hernia el sigmoide, pero tengo más probabilidad de que sea hernia y es por ubicación nomás. Pero todo puede suceder, no puedo decir que siempre van a ser las unas o siempre van a ser las otras. Todo depende de la fuerza que se haga. ¿Queda claro ese concepto? Hola. Usted decía que el recto sigmoide posterior, quiere decir que el ángulo no va así como lo miraremos allá en el... Y es que el ángulo, o sea, acuérdense, la gran variabilidad que tiene. Yo les conté incluso el caso de que tenía un sigmoide que en vez de proyectarse hacia abajo, se proyectaba hacia arriba. Entonces hay de todas las variabilidades. Entonces estas relaciones van a ser muy comunes y van a estar presentes en un gran porcentaje de la población, pero pueden tener variabilidad. Entonces más bien como esa presencia y ese doblez que hace yendo anterior y después irse hacia posterior para formar lo que es recto, entonces por eso le pongo una relación con recto. Pero es más una relación por el estar en hipogastrio y por órganos que se encuentran en el hipogastrio, que van a ser órganos pélvicos. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí? ¿Comprendido? No, problema. Bueno, avancemos. Bueno, esa historia ya la había contado ayer. Cuando yo pienso en sigmoide, cuando pienso en mesocolon-sigmoide y pienso en el colon sigmoide, la protagonista que va a comenzar a aparecer y que me plantea la historia va a ser a la arteria cólica inferior, pues la que me queda de toda la historia que ya vengo trayendo y donde dejamos ayer todo nuestro juego que hicimos. Seguramente la arteria protagonista para el sigmoide va a ser alias tronco de las sigmoideas y o arteria cólica inferior izquierda, con sus tres ramas: la rama superior, la rama media y la rama inferior, con lo que ella significa y va a significar más adelantico, no solamente para el sigmoide, sino para el recto. Por eso me dicen que se llama recto sigmoidea. ¿Listo? No tiene problema. Ahora, se me puede originar algo. Bueno, miremos eso. Lo venoso es mi isomónimo satélite y mi cabeza. Entonces tengo venas recto sigmoideas, tengo un tronco de las sigmoideas inferior, uno medio, uno superior, tronco de las sigmoideas venosos, y toda esa sangre venosa debe desembocar en vena mesentérica. El resto de la historia ya me la sé. Problemas con los linfáticos. Sí, la relación que tiene el sigmoide con anillo inguinal profundo hace de que mi historia de linfáticos cambie un poquito.
pero solamente añado linfáticos, no se les olvide. Los linfáticos se mantienen, solamente añado. Entonces, para el sigmoide recto y todo lo que ya vamos, porque ya nos estamos dirigiendo hacia pelvis, todo cuando yo revise pelvis y órganos pélvicos, uno de los ganglios linfáticos que pueden reaccionar van a ser los que tengo aquí. Yo sé que aquí tengo ganglios linfáticos inguinales. No los conocemos, los vamos a ver despuesito. Y son de dos tipos, inguinales superficiales e inguinales profundos. Les voy a cambiar la imagen y recordamos cuál es esa historia, porque esta no me sirve. Señor. Sí, allá voy, pero voy a... Esta era. Entonces, miren, la historia y la relación que tiene este jovencito del sigmoide, perdón, con anillo inguinal profundo, voy a tener un protagonismo de historia en el que voy a empezar a añadir ganglios. Y dentro de toda esta infartación ganglionar de alerta, de ganglios centinelas, voy a empezar a pensar en estos que tengo aquí inguinales. Los inguinales son de dos tipos. Inguinales superficiales, eso es para reproductor masculino y femenino externo, y o problemas que sucedan en el miembro inferior. Voy pensando en los que están más allá, más profundo, ganglios inguinales profundos. Pero si yo me planteo, no me miren a mí, mírenme la imagen, si yo soy el ganglio inguinal profundo, mi opción será continuar por una corriente vascular. O sea que los inguinales profundos los conecto con los ilíacos. Llámense ilíacos externos y seguramente también se van a conectar de lo que suceda dentro de la pelvis con los ilíacos internos. Y esa historia ilíaca, acuérdense que se conecta con presacros. Se conectan con los de arriba, que van a ser los del promontorio. Y ya sigo con el cuento cansón de mi historia. Cuando yo estoy en promontorio, que es la historia que viene de aquí para adelante, todo lo linfático, es que decido dos vías para tocar. Y las vías van a ser la vía de los preláteros y retroaórticos o la vía de los preláteros y retrocarnos. Eso me lleva entonces a una primera estación ganglionar que va a ser mesentéricos inferiores, segunda estación mesentéricos superiores, celíacos, cisterno de Kilo, conducto torácico. Lo que sucede en el sigmoide, se infartan los ganglios izquierdos, con la probabilidad de que los que tengo en la mano van a ser los supraclaviculares o de Virchow, pero puede la vía izquierda. ¿Queda claro el concepto? Cuéntenme. Bueno, eso lo tendría que lo miramos. Esos rectales son los que van a ir cabalgando por los vasos, o sea, por los vasos rectales. Pero en últimos a mí me interesan. Ahora, este cuento que yo lo traigo desde aquí, pudiera simplemente decirles y hablarles solamente de esto, de que no se les olvide esta vía. Porque es que ¿cuáles son los que tienen ustedes palpables? En últimas, toda esta historia me quiere decirles, hombre, o inguinales o supraclaviculares izquierdos. Inguinales, obviamente, izquierdos, no derechos, si estoy hablando del sigmoide, ¿cierto? Porque son los que van a palpar. Pero me interesa también que tengan un gran contexto de qué puede significar una infartación ganglionar en mi paciente. Llevarlos a la alerta temprana de eso, pero también decirles, no son sabios, no pueden estimar qué está pasando. Eso es cierto, eso no es pecado. El pecado es hacerle los ojos y quitarle uno la responsabilidad de hacer un seguimiento de por qué están infartados y no hacer una revisión oportuna a un patólogo para que haga una incisión o haga una biopsia de esos ganglios a ver dónde está el problema. Porque imagínense, que yo llegue a su consulta, oye, ¿qué tengo? Siento aquí, estoy infartado, creo que son los de Virchow. ¿Qué es? Cualquier cosa en el abdomen, cualquier cosa en tórax, cualquier cosa en pelvis, puede ser mi próstata. Entonces, ¿qué es? Eso no es pecado. Puede hacer una anamnesis, pero en una anamnesis o una historia clínica que haga en 20 minutos tampoco me da una noción, ni voy a saber ni siquiera qué sospecha tengo de qué está pasando. Pero hago el seguimiento, 1 o 2 semanas, si no mejora, evítalo. ¿Sí me hago entender? Entonces es eso, la vía, me interesa toda esa vía. Y sé que el otro semestre les ponen un trabajo de linfáticos, entonces les colaboro un poquitico en eso, creo que les voy a colaborar en eso para que puedan tener una fluidez al presentar ese trabajo y presentarlo bien. No más. ¿Listo? ¿Quedó claro, cierto? Bueno, las cosas empiezan a cambiar también aquí. Porque entonces voy a empezar a pensar en cuál será el protagonismo que voy a tener en la inervación. Mi inervación seguramente para el sigmoide empieza a cambiar. Voy a recibir 2 tipos de contingentes. Un contingente
Yo le voy a poner hasta 3 tipos de contingentes. Primero, los nervios que van cabalgando por los vasos arteriales. O sea que eso viene de plexo solar. Esos son fibras preaórticas. Primer contingente. Segundo contingente, por estar dentro de pelvis y por estar cerca del promontorio, ahora le pago a él esa relación que tiene, teniendo el mesosigmoide, ramas de plexo hipogástrico superior, lo más lógico es que a través de ese mesosigmoide, a través de ese medio de fijación, el plexo hipogástrico superior supla o dé algo de inervación al sigmoide. Si le doy a su medio de fijación, me lo da a mí. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Y por ser órgano pélvico, aunque todavía se espera, le hace falta algo, pero puede empezar a recibir ya eso, esa belleza que tengo. Plexo hipogástrico inferior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que empiezo a tener una gran inervación. ¿Por qué? Porque ya en el sigmoide es cuando tengo materia fecal. Esa contractilidad del sigmoide, pero mucho más, la que necesito a nivel de ampolla rectal, necesita un gran, exquisito, necesario estímulo parasimpático. Y ese estímulo parasimpático, aunque viene muy efectivo del plexo solar, necesita en región pélvica tener un refuerzo, necesita tener un contingente que sea el que comande y el que dé esa mayor fuerza contráctil para órganos pélvicos, y eso se llama plexo hipogástrico inferior. Pero hay alguien especial del plexo hipogástrico inferior que se encarga de eso. S2, S3 y S4. Nervios plásmicos sacros o erectores de Eckhart. Esos son el protagonista parasimpático para esa historia. Entonces comenzamos otra vuelta de hoja con otra historia que ahora generalmente va a tener 2 contingentes. Lo que vamos a manejar ahorita va a tener esos 2 contingentes. Todo lo que esté dentro de pelvis tendrá los nervios que vayan por las arterias y tendrá esa belleza que trae. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo la idea? A ver, la ola porque hoy es viernes. Bueno, bajamos, seguimos. Entonces mi historia ahora comienza aquí. Ya voy a saltar, voy al sigmoide, me voy para recto. Entonces, ¿dónde determino recto? Bueno, me contaron algo. No se lo olvide, doctores, que tengo eso que está ahí, y eso que viene, y eso que viene. Eso se ve más bonito si lo miro desde ahí, y si lo miro desde acá. O si lo veo en otra vista más grandota, eso es lo que demuestra INET. Y lo que me está diciendo aquí es que tengo este musculito que aborda a ese diafragma pélvico, que voy a crear un hiato anorrectal que se llama músculo levator ani. Levator ani y coccygeus, pero básicamente levator ani. Y si pienso en levator ani, pienso en una parte específica de levator ani. Fascículos puborectales. Fascículos puborectales, mi protagonista, para ese esfínter, para ese anillo, para ese hiato anorrectal. Entonces, simple y llanamente lo tomo desde este contexto. Voy a tener un recto, ¿sí? Veremosle algunas. La literatura me plantea esto. Ahí me devuelvo para acá. Ahí, listo. Me devuelvo, voy buscando esa figura. Entonces, ¿qué me plantea la parte anatómica después de que hablo de un sigmoide? Que después del sigmoide, después de la flexura o la unión recto-sigmoidea, ahí comienza un recto. Recto que tiene 2 características. Me dicen que tengo recto y llano. La literatura también me dice que tengo un recto de 12, 13, 14, 15 centímetros aproximadamente, tengo esas variables. Un recto que tiene 2 porciones, que tiene una porción pélvica y un recto que tiene una porción perineal. Y la porción perineal del recto es cuando el recto pasa a través de ese anillo anorrectal, pasa a través de ese levator ani. Entonces él se transforma y deja de ser recto para convertirse en ano. 2 maneras también de decirlo. No sé cuál se vaya a ubicar, pero eso es lo que me plantea la literatura. Porque entonces uno piensa que son 2 entes diferentes. No, es lo mismo. Simplemente es una transición, es un cambio que sufre. Sigue siendo la misma vía digestiva, solamente con algunos cambios anatómicos en posición y también ya significando el punto final de mi salida. ¿Estamos, cierto? ¿Se entiende esa parte? Bueno, viene un problemita que vamos a solucionar. No vayan a convulsionar. Actitud mental positiva. No sé si lo leyeron, pero tengo que hablarlo porque necesito que eso tenga un entendimiento. Lo van a necesitar más en gineco, pero hay que hablarlo ahorita. Listo. Problemas con el recto. 1. El recto me dice que tiene
una celda. Y que la celda que ubica donde yo posiciono mi recto se llama celda rectal. Quiero formar esa celda rectal, porque esa celda rectal tiene una pared posterior. Y esa pared posterior me dice que es una pared retrorectal o una fascia retrorectal. Es más que fascia porque también tengo óseo. Y si pienso en lo óseo, tiene que ser cara anterior de la concavidad del sacro. Pero también me dice que no solamente es pared ósea, sino que tengo una pared que va a ser fibrosa. Y que esa pared fibrosa, pues aquí no tengo a más nadie en mi vida, sino ves algo que habíamos hablado hace más de 2 meses, y va a ser ligamento longitudinal anterior. Entonces el ligamento longitudinal anterior que llega hasta la cara anterior del sacro, aquí a este nivel y en relación con esto, que es recto, va a significar su pared posterior y va a significar su lámina retrorectal. Listo. Pared anterior. Peritoneo parietal posterior. Pero ya también me contaron algo cuando empezaron a hablar al principio del peritoneo parietal posterior. Cuando tapiza el recto, no lo tapiza todo, solamente tapiza los 2/3 superiores de la cara anterior del recto. Y desde ahí él sigue un transitar hacia adelante en hombres y forma, porque va a tapizar a la vejiga urinaria, pero ahí está formando un receso que le decimos receso recto vesical. Y en hombres lo hayamos extrapolado un poquitico más, porque ese receso recto el receso recto vesical no solamente era el receso, no solamente era ese peritoneo pasando, sino que se proyectaba hacia abajo. Y al proyectarse hacia abajo, eso lo vamos a ver allá, el productor masculino interno formaba una separación entre recto y vejiga. Entonces, por eso me hablaba de todo lo que separa es un tabique. Ay, entonces me decían que tenía un tabique, que era un tabique recto vesical, baja y después sirve para un tabique que separa recto de próstata, por eso me hablaban también de un tabique recto prostático. Y eso se llamaba la aponerosis prostatoperitoneal de Don Villiers. Segunda vez y vamos a seguir hablando de ella, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa en mujeres? En mujeres, ese pliegue que tapiza la cara anterior del recto, esa lámina que será prerectal, tapiza los 2/3 superiores de la cara anterior del recto, se proyecta hacia abajo, tapiza la cara superior del útero, cuerpo del útero y deja esta huellita que está ahí. Entonces hablábamos de un fondo de saco de Douglas o receso recto uterino. Y aquí no era diferente allá, porque también voy a pensar en 2 similitudes de tabiques de separación. Aquí simplemente se me está formando un elemento constitutivo importante, un protagonista, en formar la separación entre conducto vaginal y recto. Entonces voy a hablar de un tabique recto vaginal. Eso lo habíamos entendido, pues vamos en ese proceso porque ya huele a pelvis. ¿Cierto? Sí. Listo. Ahora sí comienza el problema. Bueno, esta historia es muy linda, sí. El problema es que cuando a mí me hablan de eso, voy a hacer un cambio para entender esto. Ese cambio está en ese contexto, aquí. Esto es para entender eso. Cuando hablo de las dimensiones del recto, y ahí estoy hablando de ampolla rectal, me están dando a un recto que tiene en promedio esa longitud. Ya lo dijimos, 12, 13, 14, 15, hasta 16, casi siempre llega hasta 15 centímetros. Me ponen diámetros en sentido transversal que van a ser 6, diámetros en sentido anteroposterior que van a ser 2. Y como tiene la necesidad de albergar materia fecal y a su vez después hacer la compresión para su salida, me dice que esa ampolla se dilata y que su dilatación puede llegar incluso hasta los 10 centímetros de diámetro. Entonces, si yo soy ampolla rectal y estoy cubierto por peritoneo, lo menos que yo quisiera tener es una libertad. Lo menos que yo le pido al peritoneo es que me dé libertad para expandirme y libertad también para poder otra vez contraerme. Y si el peritoneo, porque es que según yo veo aquí esta imagen, el peritoneo pasa y me cae como llevando contra la pared posterior del abdomen. En esta imagen no siento que el peritoneo me esté dando la bondad
de espacio para dilatarme. Pero si cambio esta figura, entiendo que sí lo está haciendo. Vista superior, mujer, hombre, estoy viendo esto que está aquí, esto es un corte coronal, estoy viendo la mitad posterior, quité la mitad anterior, y estoy viendo cómo el peritoneo parietal posterior pasa a ser inferior, y se acuerda de que la ampolla rectal necesita espacio, y le crea dos espacios hacia los lados, y van a ser los surcos laterorectales. Van siguiendo la idea, ¿cierto? Vamos simplemente armando una historia. El problema es cuando me dicen estas capas. El problema es cuando miro toda esta disposición de estructuras a nivel pélvico. Punto y aparte. Vamos a analizar eso. Hola. Los surcos laterorectales, y aquí tengo los surcos laterorectales. Y lo entiendo como esa necesaria funcionalidad que hace mi peritoneo para darle espacio para que esto se dilate a esa ampolla. Listo. El problema que es esa palabra tan hermosa que a ustedes les encanta, ¿cierto? Cuando a mí me hablan de una lámina sacro, recto, génito, vesículo pubiana que está a nivel del piso pélvico. Vamos a entender eso. Bueno. No se me pierden. Voy a hacer simplemente algo que se llama una labor manual. Lógica. Aquí tengo hombre, y esto que estoy viendo aquí va a ser peritoneo parietal posterior, que después se transforma en peritoneo parietal inferior, y después se va a transformar en peritoneo parietal anterior. Hombres. Mujeres, tengo un peritoneo parietal posterior, se va a transformar en peritoneo parietal inferior. Pero ahí tiene doble trabajo, porque no solamente tiene que envolver parte del útero, sino que después se va por debajo del útero para envolver la cara superior de la vejiga urinaria, y entonces sí después transformarse en peritoneo parietal anterior. Esa historia es muy linda. Quiero que se concentren y miren qué tengo por debajo del peritoneo parietal inferior y posterior y ligeramente anterior. Apareció otra envoltura abajo. Hombre, sí es lógico. Yo no voy a pensar que Dios cogió la plastilina y puso ya la vejiga urinaria y puso ya el recto y listo, tan lindo, lo recto y todo está ahí. No, necesito un medio de fijación. Y así como el peritoneo parietal inferior es un punto de separación entre órganos abdominales y órganos pélvicos y ayuda a darle sostén, ayuda a darle como una fijación a los órganos, no es suficiente. Entonces tiene que aparecer una estructura fibromuscular con esas características, pero es más fibrosa que muscular, que se encargue de hacer una envoltura de los órganos pélvicos y los asegure. Ahora, los puedo asegurar individualmente, los abrazo, sí, yo sé que siempre hace eso. Entonces, por eso estoy viendo un abrazamiento del recto y veo un abrazamiento de vejiga urinaria, un abrazamiento de recto, un abrazamiento de... Ya aquí será canal vaginal y un abrazamiento de vejiga urinaria. Si los miro individualmente, van a ser fascias. Entonces esto va a ser una fascia rectal, esto va a ser una fascia vesical, fascia rectal, fascia vaginal, fascia vesical. El problema es que si me devuelvo, creo que aquí estoy viendo a la misma fascia solamente desde arriba. Esa lámina blanca que estoy viendo allá en el fondo, la estoy viendo desde arriba. Ahora, se proyecta desde posterior, se va hacia anterior y empieza a envolver a cada uno de los órganos que encuentra en el piso pélvico. ¿Dónde comienzo? En el sacro. Me voy hacia adelante. ¿Qué encuentro? Hombre, recto. Me voy hacia adelante. ¿Qué encuentro? Vejiga urinaria. Me voy hacia adelante. ¿Qué encuentro? Cara posterior del sacro. Me devuelven mujeres. Comienzo. Sacro. ¿Qué encuentro? Recto. Me voy hacia adelante. Conducto vaginal. Me voy hacia adelante. Vejiga urinaria. Me voy hacia adelante. Sacro. ¿Se entiende el nombre? ¿Se entiende la funcionalidad o no? ¿Qué dije? Perdón, volví otra vez al sacro, doble sacro. Variación anatómica, perdón. Me devuelvo. Después de vejiga urinaria,
Entonces vuelvo nuevamente hacia la cara posterior del pubis, de la sínfisis del pubis. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo la idea? Entonces tengo que buscar un medio de fijación que se encargue de fijar a los órganos pélvicos. Por eso se llama sacro, recto, génito, vesículo pubiano, porque simplemente en mi transitar desde el sacro hasta el pubis abrazo a todos los órganos que se encuentran. Pero es más dinámico de lo que estoy hablando, porque no solamente fija, no solamente hace de cada uno de ellos una fascia, sino que los conecta entre sí. Un segundito y ya hablamos de eso. Porque necesito entender de dónde aparece. Porque eso no es mágico, aquí no hacemos magia. ¿De dónde aparece esa lámina sacro, recto, génito, vesículo pubiano? Entonces, tengo dos opciones. O viene de arriba del peritoneo, o viene de abajo de la aponeurosis que tapiza la cara superior del diafragma pélvico. Segunda opción, viene de la aponeurosis que tapiza la cara superior del diafragma pélvico. Sigámoslo a ver si es cierto o no. A ver, figura, debería ayudarme. Miren, esto debe ser levatoráneo y aquí estoy viendo esa laminita blanca, yo casi no veo. Veo esa laminita blanca que está ahí y me voy a seguir y miren que ella se desdobla y se va hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y si me busco acá, sigo esta figurita que va aquí, llega a la sínfisis del pubis, miren que se devuelve y tapiza. Entonces, la historia es la aponeurosis que tapiza levatoráneo, cara, supe, todo, no voy a hablar de levatoráneo solamente. La aponeurosis que tapiza la cara superior de lo que significa musculatura del diafragma pélvico, cuando llega a nivel de la sínfisis del pubis, se desdobla, sube y se va por encima, de adelante hacia atrás, abrazando todos los órganos y formando toda esa disposición fibrosa llamada lámina sacro, recto, génito, vesículo pubiano. También conocido como fascia pélvica, no sé cuál de los nombres les gusta más. Eso es fascia pélvica. Lo que pasa es que si yo digo fascia pélvica, pues me parece que es una bobada y es algo tan necesario y tan importante. Al final es fascia pélvica, pero el reto sería entender y saber cómo es su disposición. Entonces voy a hacer el ejercicio, aunque eso lo vamos a repetir en pelvis. Lo hago desde ahora para que quede bien claro, porque eso sí lo necesito bien claro y lo van a necesitar bien claro. Si yo soy fascia pélvica, voy a buscar todas las partes que ella tiene. Entonces voy desde sacro, vamos a empezar con mujeres. Voy desde sacro a recto. ¿Cómo se llama esa lámina? Sacro rectal. Después voy desde sacro hasta útero. ¿Cómo se llama esa lámina fijatoria? Recto uterina. Perdón, lámina sacro, no es tanto uterina, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio. Cuando estoy en sacro, porque son dos posiciones que yo tengo, voy a encontrar una posición que va desde sacro, que aborda a conducto vaginal, pero que también se proyecta hacia útero. Algo que a mí me van a contar es que el útero se proyecta dentro de la cavidad vaginal. Y esa proyección, vuelvo a la misma foto de Facebook. Así, es la región del cuello uterino y se llama el hocico de Tenca. Así lo voy a necesitar cuando lo lleve allá. Entonces, por eso tiene las dos, por eso hice la salvedad. Tiene las dos cosas. Entonces voy a ir desde sacro hasta renal vaginal y voy a ir desde sacro hasta útero. Sacro hasta útero. Entonces va a ser sacro vaginal y voy a encontrar unas láminas que van a ser útero sacras. Siempre la van a decir al revés, útero sacras. Pero después de que hago eso, entonces sigo recto con canal vaginal. Entonces voy a encontrar láminas que van a ser recto vaginales. Voy a encontrar láminas que van a ir del sacro hacia vejiga, entonces van a ser pubis a vejiga urinaria, entonces van a ser pubovesicales. Voy a encontrar láminas que van desde el pubis hasta vagina, entonces van a ser pubovaginales. Y voy a encontrar láminas que van a ir desde vejiga hasta canal vaginal, entonces van a ser vesículo vaginales. ¿Suficiente el ejemplo o sigo? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Me van siguiendo la idea? No sé si lo leyeron, pero ya si lo leen lo van a entender mejor. En cierta manera no diría que fueron entrecruzamientos, son capas. Me tengo una capa de arriba y el peritoneo solamente quiero que pase por encima de esa lámina sacro recto, génito vesículo pubiano o fascia pélvica.
En el hombre es más sencilla, porque en el hombre será sacro-rectal, en el hombre va a ser vesículo, sacra, en el hombre va a ser pubu, vesical, y va a ser pubu, rectal, inclusive llega hasta la parte posterior, y voy a encontrar la unión entre ellas dos. Entonces va a ser recto, vesical. Listo, hago mi fijación. Señor. Es más sencillo, es lo mismo, pero entonces tiene menos territorio, tiene de pronto menos estructuras internas. Sí, claro, cuando hace ese abrazamiento, pero todavía no se los planteo porque entonces si no los aburro más del caso. Pero cuando hago esa disposición entre recto y vejiga, tengo que buscar algo que está interpuesto entre los dos. Y ese algo que está interpuesto está por detrás de la vejiga urinaria y va a ser vesículas seminales y la llegada del conducto deferente, el triángulo interdeferencial, que vamos a hablar más adelante. ¿Queda claro ese concepto? Primera, faltan más cosas, pero tenemos lo básico. Estoy en recto, pero no puedo dejar de hablar de recto, o no puedo hablar de recto sin hablar de vejiga. Y no puedo hablar de recto sin tampoco hablar ni de útero, ni tampoco hablar de conducto vaginal. ¿Queda claro ese concepto? Cuando estemos en órganos genitales, nos devolvemos y hablaremos entonces la relación que tiene en doble vía. ¿Sí o no? Se dañó. Bueno, listo, superado. Esto era lo más complejo. Salimos. Listo, fácil, ya entiendo por qué lo tengo fijo. Listo. Bueno, voy a hacer un corte y cuando hago un corte del recto empiezan a aparecer entonces estructuras anatómicas que debo revisar. ¿Qué me dice la literatura? Que tengo unos pliegues transversos del recto y que esos pliegues transversos se proyectan hacia la luz del recto. Y todo lo que se proyecta hacia la luz de un conducto, restándole, o creo que tratando como de cerrar a ese espacio, se transforma en una válvula. Por eso me dicen que tengo dos pliegues rectales del lado izquierdo y un pliegue rectal del lado derecho. Y que se van a formar, esto es un corte medio sagital, si pongo mi otra mitad anterior, entenderé cómo se termina de proyectar y cómo se termina de cerrar. Por eso me hablan de válvulas rectales superior, media e inferior. Que la válvula rectal superior e inferior forman las válvulas de Houston y que la válvula media forma la válvula de Kohlrausch. Sí, eso no tiene ningún problema. ¿Sí o no? Listo, vamos a anatomía. Miremos a ver las capas. Bueno. Entonces, en cada uno de los órganos pélvicos que vamos a avanzar, ya voy a encontrar entonces, aparece otra protagonista, porque voy a tener peritoneo, que es la serosa, la visceral que cubre el órgano. Voy a tener esto que va a ser parte de la fascia rectal, perdón, la fascia pélvica, que en este caso cubre el recto, entonces será fascia rectal, y después viene lo que ya sé. Longitudinal externa, circular interna, submucosa y mucosa. Listo. Solamente que aquí apareció una intermedia, que es la que abraza cada órgano. Entonces va a ser fascia vesical, va a ser fascia vaginal, pero en este caso va a ser fascia rectal. Ya sé de dónde viene. Irrigación. Listo, vista. Vista posterior. Y en una vista posterior quiero analizar todo lo que aborda el recto y cuál va a ser la irrigación del recto. Dos cosas, una irrigación directa, una irrigación indirecta. Irrigación directa, primer protagonista. Arteria rectal media. Sí, yo se las había contado. Para mí la rectal media hace 2 meses era irrigación de columna vertebral, de articulación sacroiliaca, irrigación del recto. Hoy veo la principal protagonismo de una arteria sacra media, que va a ser irrigación del recto. Segundo protagonista, la porción recta de una arteria rectosigmoidea. La porción rectal de la rectosigmoidea aborda el recto por su cara posterior y da 2 ramas. Y van a ser las arterias rectales derechas e izquierdas. Bajo, y tengo esta jovencita que está aquí y esta niñita que está ahí. Y esa jovencita está dando esto. Rectales medias. Entonces tengo 2 arterias rectales medias, derechas e izquierdas, que nacen de la ilíaca interna o hipogástrica. Esa es la principal irrigación.
Irrigación accesoria. La pudenda interna me da unas ramas que van a ser rectales inferiores, van para el recto, pero anastomosis. Algunos libros no nombran a la rectal inferior. Yo la nombro no como principal, sino como secundaria, porque quiera o no, contribuye, no en gran medida, pero al hacer anastomosis está contribuyendo. Entonces tengo algo que es la irrigación del recto, principal y, digámosle, compartida o secundaria. ¿Queda claro ese concepto? Sí. Problema, lo venoso. ¿Por qué lo venoso? Si tengo arterias rectales o toda esta historia de arterias, voy a extrapolarlas homónimas, satélites y en reversa con venas. Sencillo. Si tengo venas rectales superiores, derechas e izquierdas, eso va hacia una vena rectal, que a su vez va para un recto sigmoidea, que a su vez llega a un tronco de las sigmoideas, que llega hasta mesentérica inferior y se termina en porta. Rectales medias deben desembocar en vena ilíaca interna, se une con la externa, y eso se va hacia ilíaca primitiva y termino en vena cava inferior. El protagonismo con rectales inferiores, venoso, termina en una vena pudenda interna, termina en una vena ilíaca interna, termina en una ilíaca primitiva, me voy a cava. Problemas. Así como tengo anastomosis arteriales, debo entender que tengo una rica anastomosis venosa entre todas las ramas rectales o hemorroidales en algunos libros. O sea que acabo de hacer una anastomosis portocava rectal. ¿Se la pillaron? ¿Sí? Anastomosis portocava rectal. Anastomosis que hacen las rectales, las venas rectales superiores, las medias y las inferiores en la pared del recto. Eso hace de que haga la anastomosis portocava rectal. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el puente responsable de esa anastomosis portocava? Me lo van a preguntar. Las anastomosis que se dan entre ellas, entre las rectales, a nivel de la pared del recto. Aquí no tengo uno solo, tengo toda esa rica comunicación que hacen, la comunicación que hacen las rectales superiores, medias e inferiores en las paredes, tanto del recto como del recto. ¿Me hago entender? Linfáticos. Sin comentarios. Seguramente voy a tener, los que me plantea la literatura, los que van acompañando a las paredes arteriales, rectales superiores, rectales medios, con poca contribución de los rectales inferiores. Pero esa historia debe terminar o debe centrarse en ilíacos, presagros, promontorios. El resto de la historia se la sabe. Y cuando pienso en inervación, vuelvo a lo mismo que hice con el sigmoide, tengo doble contingente. Mi doble contingente nervioso deberá ser uno para el recto, las arterias, los nervios que viajan por las paredes arteriales, sea de la rectal superior, sea de la rectal media o sea de la rectal inferior. Y esa historia la conecto con lo que viene acá. Lejos volar. Pero para el recto y su parte contráctil necesaria para defecación, ese estímulo contráctil de esa ampolla rectal depende, en un gran porcentaje de los casos, por ese estímulo que llega a través de plejo hipogástrico inferior. Le llega todo, pero principalmente si pienso en defecación, van a ser parasimpático y es plejo hipogástrico inferior, erectores de Eckhart. Listo. Seguimos bajando. La idea es salir de la vía 1. Bueno, ¿qué me queda después? Terminando y subsanando mi recto pélvico o mi ampolla rectal, viene el recto perineal. O sea, en el momento en que el recto pasa a través de esto que es músculo levator. Y en ese momento se transforma en una estructura de 2, 2.5, 3 centímetros, que le voy a decir conducto anal. ¿Cómo está normalmente? Creo que está cerrado, ¿cierto? Vamos a entender esto. Ahora, le busco delimitaciones, lo mismo.
estoy metiendo en temas pélvicos, pero créanme que no puedo dejar de hacerlo. Cuando yo soy conductual y voy a buscar delimitaciones, quiero pensar, me pongo en posición anatómica, no en la posición que estoy ahí. Ahí estoy en posición dorsosagra o ginecológica. Quiero estar en posición anatómica. Entonces voy a buscar límites anteriores. Y ahí me meto en cosas pélvicas. Eso hoy suena sin ningún tipo de lógica. Deme 2 semanas, que eso le pongo lógica en 2 semanas. Voy a hablar de un núcleo fibroso central del perineo. Cuando pienso en los límites anteriores del recto, pienso en esa formación muscular que se llama núcleo fibroso central del perineo. Por ahí en 2 semanas le contaremos qué significa eso para mí. Hoy le buscamos un pequeño protagonista más adelante. Voy hacia atrás y encuentro 7 en punto. Voy a encontrar entonces una proyección que va desde el recto y que se proyecta hacia el coxis. A mí me lo contaron porque tenía un nervio inclusive que llegaba ahí. Tenía nervio anocoxigio, eso se llama rafe anocoxigio. Entonces le pongo funcionalidad a esa raíz de C4, que habíamos revisado. C4, C5. ¿Recuerdan? Pues C4, C5 con C0. Eso, nervio anocoxigio. Entonces tengo un rafe anocoxigio. Busco los límites laterales. Es un hueco, porque esos límites laterales, bueno, hueco y no hueco, porque si lo proyecto más hacia afuera y más hacia lateral, voy a tener esto que va a ser gluteus maximus. Entonces cuando tengo gluteus maximus como esa proyección muscular hacia los lados, pero busco las verdaderas paredes laterales que tengo a nivel de conducto anal, es un espacio, y eso le voy a hablar de los surcos laterorrectales. O fosas, para no confundirla con estas, les voy a decir las fosas isquiorrectales o isquioanales, que sería la verdadera manera de llamarla para no confundirla con las otras. Y si esta figura que está aquí vacía, aquí me hace decir que no se encuentra vacía, porque esos surcos isquioanales o isquiorrectales están llenos de grasa. Y esa grasa es para algo. De una. Protección de un paquete vasculonervioso. Y ahí les presento arteria, vena y nervio pudendo interno. De una vez. ¿Qué es esto? Levatorán. ¿Qué es esto? Eso debe ser pared de pelvis. ¿Cuántos músculos parietales tengo a ese nivel? Uno solo. Nombre, obturador internus. Entonces me está diciendo es que entre el obturador internus y el levatorán voy a encontrar un conducto, un canal por donde transita todos esos nervios. Canal pudendo o canal de Alcock. El canal de Alcock se encuentra delimitado entre 2 músculos. Entre el músculo levatorán y el músculo obturador internus. Es más, estoy viendo más que eso, porque estoy viendo cómo el paquete vasculonervioso pudendo, por obvias razones, está siendo protegido y envuelto. Tiene un canal, pero tiene alguien que lo protege. Esa aponeurosis y esa vaina que lo envuelve, ¿nace de dónde? De la aponeurosis del obturador internus. ¿Queda claro el concepto? Límite superior desde ano. ¿Arriba? ¿Quién está arriba? No es macetero. Obtura, levatorán y músculos, coxidius. Listo, lo tengo delimitado. Hablemos de conducto anal. ¿Comprendido ese contexto? Bueno, vamos a emproblemarnos. Vamos a mirar a ver qué tengo ahí. Listo, ya le busqué sus delimitaciones, sus límites, hasta su contenido. Pero cuando hago una vista mucho más cercana, quisiera ver todo lo que tiene de relieve anatómico, eso que me llaman conducto anal o eso que llaman ano. Miremos qué tengo ahí. Lo primero, me dice que voy a encontrar unas elevaciones que van a ser 8, 12 a 14 elevaciones. Eso tiene forma de esto. Entonces son unas columnas anales. Si se me olvida columnas anales, les digo de Morgagni. Son 8 a 12 columnas. Por favor, ¿no? ¿Esto es una lista o es un corte coronal? ¿Me falta? Lo mismo que pasaba en globo ocular. Esto tengo que volverlo tridimensional y lo voy a volver circular. Entonces tengo columnas anales. Como son sobresalientes,
entre las columnas anales me dice que voy a encontrar algo. Unos espacios, entonces le voy a decir los senos anales. La reunión de columnas con senos forman las válvulas anales. Y en el fondo de cada seno anal voy a encontrar esto que está aquí. Entonces se llama una cripta anal. A mí no me muestra bien lo que es, pero si lo veo aquí, la cripta y el fondo de la cripta en realidad es un conducto. Y en el fondo, en el espesor de esa musculatura que ya vamos a ver, tengo unas glándulas que son las glándulas anales, las que le dan la lubricación y ese olor característico a esa región. ¿Sí o no? Y al final me dice es que la disposición de los senos con las columnas me muestra este relieve. Entonces, todo ese relieve circular y que va bordeando a las bases de las columnas, le voy a decir la línea dentada o línea pectínea. ¿Y listo? Primera parte superada. Ahora sí se van a sentir más ubicados porque vamos a hablar de la histología. Entonces, sin embargo, anatomía del recto es mucho más que eso. Tengo que buscarle partes anatómicas para dividirlo y distribuirlo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Primero, de esto. Ese es el borde externo del ano. Primer punto anatómico. Segundo, subo. Entonces voy a encontrar una línea que se llama la línea anocutánea. Si se me olvida anocutánea, le digo surco interesfinteriano. Si se me olvida surco interesfinteriano, le digo la línea blanca de Hilton. O si no, le voy a decir línea anocutánea. Subo. Línea pectínea o línea dentada. Subo, la pinté porque Netter se le olvidó pintarle, pero yo se la pinté ahí. El último relieve que tengo lo tengo en el borde superior de las columnas anales y le voy a decir línea anorrectal, porque es la parte divisoria anatómica entre lo que es recto y lo que es. Entonces, ¿qué necesito hacer? Buscar las capas, porque lo primero que me dicen es que voy a tener entre el surco interesfinteriano, línea anocutánea o línea blanca de Hilton y el borde externo del ano, voy a tener la primera porción o la primera parte del ano, del conducto anal, que le voy a decir segmento inferior o le digo segmento cutáneo, 0.5 a 1 centímetro de altura aproximadamente. Entonces, reflexión, la misma que hice aquí, la misma que hice acá. Parte de la piel que recubre externamente a esa región glútea se introduce dentro del conducto anal. Lo hicimos aquí, le poníamos ¿qué nombre? Vestíbulo. El vestíbulo nasal. Bueno, listo. Aquí para mí va a ser la porción cutánea, primera porción. Segunda, la porción que está entre la línea blanca de Hilton y la línea dentada. Esa porción le voy a decir el anodermo, pero también le voy a decir el pecten del ano. Eso lo vieron bien visto, ¿no? ¿Ya pasaron por ahí o no? Bueno, la porción dermo va a pegar, le voy a decir el pecten, o si no le digo la mucosa de Hermann. La mucosa de Hermann. En promedio, la altura de ella va a estar entre 2, 2.5, 3 centímetros aproximadamente. Última porción va a estar entre la línea pectínea y la línea anorrectal. Y le voy a decir que es la porción mucosa. Y la porción mucosa aproximadamente van a ser 2 centímetros en altura. Tengo toda la parte de división al grano. Sin embargo, hay una que también debo saber, porque me van a hablar de un conducto anal quirúrgico y de un conducto anal anatómico. Conducto anal quirúrgico va desde el borde externo del ano hasta la línea anorrectal. Conducto anal, ese es el anatómico, el quirúrgico. Conducto anal anatómico, desde lo que es el borde externo del ano hasta la línea pectínea. ¿Quedó claro el concepto? Listo. Esta historia es más linda de lo que parece. Hagamos el ejercicio. Dale cuidado, no se me duerme. ¿El que se duerme? Una más grande. Me quedo con. Listo. Sin embargo, esto es más que eso. Aquí simplemente lo que estoy viendo y necesito entender toda esa transición de cosas que están sucediendo.
al final de mi vía digestiva. No se me duele. Reviso. Músculo o capa circular interna. Capa muscular longitudinal externa. La misma historia que tuve en exófago, que cambió en estómago, pero que fue la misma en duodeno, fue la misma en yeyuno, fue la misma en ilio, fue la misma en todo el colon. Solamente que ahora voy a terminarla. ¿Cómo la voy a terminar? Allá les digo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, eso que está. Va a ser levator ani. Y después veo una proyección de levator ani, veo una formación muscular por debajo del levator ani. Listo, hagamos el ejercicio. Yo soy capa circular interna. Estoy a nivel de recto y me proyecto hacia ano. Y voy a terminar a nivel de ano. Me dice que la capa circular interna muscular que acompañaba al recto y que se proyecta hacia conducto anal, termina a nivel del conducto anal en una formación muscular que le voy a decir músculo esfínter ani internus. Así termina y así formo mi esfínter anal interno. ¿Problemas con el esfínter anal interno? ¿Es voluntario o involuntario? Involuntario. Es involuntario el esfínter anal interno. Así que le buscamos los nervios. Listo. Primera parte lista. Segunda parte. Hacia afuera y hacia la parte externa tengo el músculo levator ani, específicamente las fibras puborectales, y veo cómo esas fibras no solamente van a formar ese hiato anorectal, sino que esas fibras se proyectan, se organizan y más hacia abajo me van a formar a toda esta capa muscular que tengo aquí. Esa capa muscular tiene tres porciones. Tiene la porción profunda, tiene la porción superficial y tiene la porción subcutánea, o cutánea le llaman algunos, subcutánea. Y estoy hablando de un músculo esfínter ani externus o músculo estriado del ano. Entonces, ¿qué será? ¿Involuntario o voluntario? Voluntario, es voluntario. ¿Listo? Para mí, cuando me describen el músculo esfínter ani externus, me enfocan esos tres fascículos: el fascículo profundo, el superficial y el subcutáneo. ¿Listo? La historia está muy linda, está organizadita. ¿Problemas? Fibras longitudinales externas. Las fibras musculares longitudinales externas, que son estas, bajan, y cuando bajan, se desplazan hacia medio. Primera cosa que hace, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo entiendo? Hace un tabicamiento. Entonces las fibras y su aponeurosis, la aponeurosis de las fibras longitudinales externas, llegan y hacia abajo se van a proyectar y hacen un tabicamiento del músculo esfínter ani interno. Listo. Primera cosa que hace. Segundo, las fibras me dicen que se van a proyectar hacia lateral. Y cuando se proyectan hacia lateral, forman esas proyecciones que veo ahí que van a ser fibromusculares. Entonces la literatura me habla de eso que está allá. Un septo fibroso transverso. Y eso que veo aquí, bueno, lo puedo entender de dos maneras. La proyección de las fibras longitudinales externas musculares va a hacer un tabicamiento del músculo esfínter ani externus. El tabicamiento para separar el fascículo profundo del superficial del subcutáneo. Pero de ese tabicamiento se forman dos cosas: un tabique superior que separa a las profundo de la superficial, y un tabique inferior que separa a las superficial de la subcutánea. Pero ese tabique inferior me dice que le debo decir septo fibroso transverso. Y si lo sigo, ¿hasta dónde llego? Cara interna de las tuberosidades isquiáticas. No solamente separa, sino que le sirve de fijación. Y lo último que voy a hacer, las dos cosas que voy a hacer es esto. Las fibras longitudinales externas del músculo me dice que se van hacia abajo. Y esos son tractos musculares. Y esos trayectos musculares, cuando bajan, hacen dos cosas: separan o tabican a las fibras subcutáneas, pero esas fibras sobrepasan y se van hacia la piel. Y cuando se van hacia la piel, como son proyecciones musculares, me forma el músculo
corrugator cutis ani. Cuidadito porque ya me lo dijeron una vez. No hay expresión anal. Alguna vez un estudiante me dijo que era un músculo de la expresión anal, porque lo tuvo con esto, el ano no es expresivo. Entonces, cuidado con esas vainas porque, vea, ese contestó todo bien y con eso le puse 0. Entonces, no tengo expresión facial en el ano, ni tengo el ano con expresiones. Así tenga la cara redondita y parezca cara de tampoco. Ni siquiera se rieron. Estaban allá todos ahí. Uy. Bueno, ahora sí, serio. Edita el video, ¿no? Bueno. Si no, no vuelvo a echar chistes. No quiero decir, es cierto. Pues no lo estoy intentando. Entonces, cuando busco las fibras longitudinales externas, me dice que ahora ella, fíjense que le dije, saca tabiques que van a ser fibrosos y son musculares. Esto es fibroso con muscular, pero sigue siendo más fibroso. Esto tiene más muscular que fibroso. Entonces se proyecta hacia abajo, tabica a las fibras subcutáneas del esfínter ani externos y esas fibras musculares se reúnen hacia la piel y en su conjunto forma esto que va a ser el músculo corrugator cutis ani. Y lo último que va a hacer estas fibras, por eso diría que ponen en el desorden, estas fibras se proyectan y se van hacia esto que está aquí. Eso es la porción dermopapilar, eso es mucosa de Hermann, eso es pecten del ano y las fibras terminan en el pecten del ano. Y a esa llegada, a esa terminación le ponemos un nombre, ligamento de Parks. Eso es mi ligamento de Parks. Porque me lo nombra, pero no me dice quién es. Eso es el ligamento de Parks. ¿Listo? Formeando. ¿Dudas o preguntas de eso? Hola. Verga. Ya voy para allá. ¿Cuál es el problema? Esa figurita me sirve. Bueno, voy a devolverme para algo. Bueno, termino la irrigación y ya hablamos de eso. Póngale cuidado. Entonces, cuando quiero pensar en la irrigación, no está mal. Bueno, otra vista, pero esta la conozco. Esto que viene por ahí, ya me contaron, eso es canal de arco. ¿Cierto? Esto que está aquí, pudenda interna. Esto van a ser los ramos perineales superficiales, ramos perineales profundos, y esto debe ser el ramo rectal inferior. Irrigación del recto. Hombre, pues claro, deberá ser una irrigación principal y una irrigación secundaria. Irrigación principal, ramos rectales inferiores que nacen de la pudenda interna. Irrigación secundaria, devuelvo el favor de ahorita. Entonces seguramente estas ramas rectales superiores, rectales medias, tendrán alguna participación muy secundaria en la irrigación del conducto anal por esa anastomosis. ¿Me hago entender? Lo venoso, igual. Así como hice anastomosis venosas, también voy a tener a nivel de este recto, a nivel de conducto anal, como a nivel del recto, tengo anastomosis portocava. ¿Cuál es el problema entonces de mí? ¿Cuál es el problema entonces que tengo? Dos cosas. Uno, además de la anatomía, hay un factor que me puede agravar la aparición de esas hemorroides. ¿Qué tengo? ¿Por qué digo eso? Porque uno, si conocemos un contexto, ya sabemos que cualquier cambio a nivel hepático, cambios degenerativos crónicos a nivel hepático, que implique que se aumente la presión en cava, todas las anastomosis portocava van a estar sometidas a exceso de sangre, pero eso no es un pecado, exceso de presión. Y ese exceso de presión para una pared venosa, que es muscular pero que no es tan gruesa, genera simplemente que le salgan unas deformidades en su parte externa que se llaman las varices, las varicosidades. Eso lo sabemos. Entonces, si tengo anastomosis portocava rectal, ese es uno de los sitios donde puede suceder eso y pueden aparecer hemorroides. Ese sería su problema a nivel anatómico o a nivel funcional. ¿Qué agrava la situación de aquí desde el punto de vista anatómico? Que tengo dilataciones, que anatómicamente y fisiológicamente a nivel del ano voy a encontrar unos senos venosos en esta bendita circulación. Y entonces, desde que puedo llegar a tener un problema por la pared y que puede haber el cambio en presiones y que se aumente de tamaño, ahora aquí se ve agravado por un contexto, y es que anatómicamente tengo unos senos anales, senos venosos, y esos senos venosos o
Los senos rectales o hemorroidales son de dos tipos. Unos que van a ser profundos y unos que van a ser superficiales. Entonces es muy dado que seguramente si tengo cambios en estas circulaciones portales y se afecten anastomosis por pecado, tengo una gran y alta predilección para poder formar esas hemorroides. Ahora, las hemorroides pueden llegar a ser superficiales y profundas. Puedo encontrar hemorroides que simplemente se dilaten y se proyecten desde el borde externo del ano. Pero también tengo hemorroides que se pueden proyectar desde el conducto anal. Y aunque generan cierto dolor, uno de los grandes problemas es cuando el paciente defeca. Al hacer la defecación hay una mayor dilatación y si esa materia fecal puede estar compacta o dura, pues va a haber seguramente un sangrado que se vuelve muy molesto también a pesar del dolor. Ese es mi problema ahí respecto a esa región. Un problema sobreagregado por una condición anatómica que es normal, pero que cuando llegue la patología, llámese alteraciones circulatorias portales, esa presencia anatómica se vuelve más fisiopatológica o más patológica que fisiológica. ¿Me hago entender? Linfáticos, igual. Inervación. Vaya, ¿cómo lo inervo? Bueno, esta historia deberá tener dos componentes. Con esto me voy. ¿Cuáles serán los dos componentes? Porque es que me contaron que tengo una porción que va a ser. ¿Qué tengo a nivel de muscular? Voy a tener un esfínter ano externos. Esfínter ano internos. Voy a tener fibras longitudinales externas, fibras longitudinales externas e internas. Y voy a tener un corrugator cutis ani. Listo. Póngamele funcionalidad a eso, por favor. ¿Qué es voluntario y qué es involuntario? Bueno, ¿qué nervios llegan ahí entonces? Uno, van a llegar nervios que van por las paredes arteriales. ¿Qué nervios llegan por las paredes arteriales? Llega un plejo pudendo interno. Pero ese plejo pudendo interno no es el plejo pudendo interno que estoy revisando de nervio pudendo. Porque tengo es un nervio pudendo, no un nervio pudendo interno. No estoy hablando de la división anterior de C2, C3 y C4. No. Estoy hablando de las fibras nerviosas que van cabalgando por la arteria pudenda interna, que eso viene del plejo solar. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, a través del recto va a llegar ese plejo pudendo interno, como fibras nerviosas que acompañan a la pudenda, que viene del plejo solar y que abortan ahí. ¿Qué estímulo da? Listo. Primer interrogante. Segundo interrogante, ¿qué otros nervios llegan? Por las fibras longitudinales externas y circulares internas y su posterior transformación, yo sabía que por aquí venían dos plejos, el plejo de Auerbach y el plejo de Meissner, con estímulo motor, pero eso es parte de ahora un plejo hipogástrico inferior. Eso también viene del plejo solar, eso es autónomo. Listo. ¿Qué inervación da? Interrogante. Listo. ¿Qué más nervio le ponemos? Seguramente, para acá, como ya lo sabemos, aquí tendrá unas fibras directas, unos ramos directos, que deberán, que así como velos rectales, se deben proyectar hacia conducto anal de plejo hipogástrico inferior. Cuando a mí me hablan de esta inervación, me dicen lo siguiente, si me plantean eso ya lo sabemos. ¿Lo habían leído, no? Aquí le faltó, ¿no? ¿Qué le faltó? Plejo pudendo interno. Listo. ¿Qué otra inervación viene? Señor. ¿Qué inervación falta? Ya me voy, le voy a mostrar una cosa. Ay, Dios. No me digan que eso lo van a estudiar este fin de semana, porque sí me preocupo yo. No la tengo. No, sí la debo tener. ¿Qué falta?
Aunque esto es sensitivo, eso que viene de C4, estamos perineales, esto da oxígeno, es sensitivo, necesito lo motor. División anterior de S3 y S4, lo que va a ser los estímulos motores que llegan a músculos levator ani. ¿Qué tiene que ver el levator ani con recto? Claro, si le está dando el hueco para que él pase. Y entonces, cuando yo tengo ganas de defecar y no puedo, y hago que aprieto, ¿qué estoy apretando? Estoy haciendo contractilidad de diafragma pélvico, estoy haciendo contractilidad de anillo rectal, estoy contrayendo fibras del levator ani, hago que la materia fecal suba. Pero también contraigo ¿qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen eso? Si no les ha pasado, sí, de pronto hay unas ganas de defecar, no es el momento, sino que hace, lo mismo que las ganas de micción, uno aprieta. Y cuando aprieta, hace contracción de levator ani y hace contracción de esfínter ani externus. O sea que estoy hablando de nervio pudendo interno. Ese nervio pudendo interno, ¿verdad? Junto con esta división anterior de S3 y S4, va a ser un estímulo motor, un estímulo voluntario para dos musculitos, que va a ser esfínter ani externus y va a ser levator ani. Listo, subió materia fecal, vuelve al sigmoide, pero viene otro ciclo de materia fecal que vuelve al sigmoide, que se encuentran las dos. Y vuelve otra vez a ver la gana de defecación porque vuelve otra vez la necesidad de evacuar. Pero en este momento ya tengo demasiada materia fecal, ya la materia fecal está sobrepasando los límites necesarios propios de almacenamiento, está también sintiéndose que está sobrepasando la parte fisiológica de esas paredes. Viene ese estímulo que ahora por más que apriete, no funciona. ¿Sí o no? Ya necesito es una defecación inminente. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Qué historia hubo aquí? Yo pude sobrepasar con mi estímulo voluntario lo autónomo, pero cuando ya se sobrepasa y los límites propios fisiológicos se sobrepasan de resistencia de almacenamiento de materia fecal, se sobrepasa, ahora sí, por más estímulo voluntario que yo haga, tiene más poder el estímulo autónomo, por eso cobra. Sí, porque por más que haga ese apretamiento de esfínter anal externo o de diafragma pélvico, la inervación que llega por paredes arteriales y la inervación que llega por plejo hipogástrico inferior, la contractilidad sobrepasa mucho más lo autónomo que lo voluntario. Entonces ahí va a ser dilatación de esfínter ani interno que sobrepasa a la contractilidad que sufre levator ani y a la contractilidad del esfínter ani externo. Lo tenemos todos los días, pero a veces no nos sentamos, pero hasta ahora lo conocemos. Espero que hagamos una reflexión ese fin de semana sobre esas inervaciones, sobre esa funcionalidad que nos afecta. ¿Comprendido? Bueno, listo. Avisos parroquiales. Bueno, se acabó esto. Seguimos con región retroperitoneal lateral. Vamos para riñones. Cada este lunes en 8. Esta semana descansan de hasta el lunes. Lunes y martes quedamos no. Ya miércoles y jueves descansan hasta los lunes. Bueno, muy bien. Listo.